Hola queridos y queridas estudiantes de cuarto básico. Bien, comenzamos nuestro video de la etapa número 3 de nuestra guía, etapa número 6 para ustedes, donde vamos a trabajar principalmente lo que son las autoridades políticas en nuestro país. Por lo tanto, nosotros nos planteamos como objetivo de aprendizaje distinguir los actores de la organización política democrática de nuestro país y podemos identificar cuáles son las autoridades que son elegidas en forma democrática, pero en esta oportunidad vamos a trabajar aquellas que son designadas ¿por quién? Por el presidente de la República. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos estos indicadores de evaluación, tienen que ver principalmente con identificar quiénes son estas autoridades, y el material de apoyo que vamos a trabajar es la guía de formación ciudadana, que la tienen que guardar porque nos va a servir para la etapa número 7 con la evaluación que vamos a tener. En este caso, vamos a trabajar los siguientes contenidos. Primero, vamos a identificar cuáles son las autoridades designadas por el presidente. Vamos a ver quiénes son los ministros, los subsecretarios, los intendentes e intendente regional, el gobernador o gobernadora provincial. Pero al mismo tiempo vamos a identificar cuáles son las funciones que estos cumplen para poder ayudar al presidente a administrar nuestro Estado. Nosotros en la clase número 1, ¿qué es lo que hicimos? Identificamos las autoridades políticas que son designadas por el presidente de la República. Primero, los ministros señalamos que eran aquellas personas que eran nombrados ¿por quién? Por el presidente de la República. ¿Y esto qué implica? De que ellos van a estar a cargo de una función específica emanada desde el presidente, y ellos ¿qué es lo que van a realizar? El conjunto de ministros van a formar lo que se va a denominar un gabinete. Por lo tanto, estos ministros, como son de absoluta confianza por parte del presidente, van a tener, ¿no es cierto?, su cargo en su poder hasta que el presidente diga lo contrario. Los ministerios que tenemos en nuestro país actualmente son los que están acá presentes, donde podemos, por ejemplo, identificar algunos que son muy comunes y que los escuchamos constantemente. Por ejemplo, ministro del Interior. Pero también tenemos algo que lo involucra directamente, tenemos un ministro de Educación. Sin embargo, hay otros ministerios que a lo mejor no nos suenan mucho, pero que también forman parte de esta administración del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Bienes Nacionales, es decir, los bienes que corresponden a todos los chilenos. También tenemos un ministerio muy importante como el Ministerio de la Cultura y de las Artes. Por lo tanto, el ministro es el encargado de ayudar al presidente en su plan de gobierno, es decir, de acuerdo a cada uno de estos ministerios, está a cargo de un ministro que es la mano derecha del presidente. Junto con los ministros, también vamos a encontrar ¿a quién? A otra autoridad que es elegida por el presidente. Y en este caso vamos a hablar de los subsecretarios de Estado, o también puede ser subsecretaria, porque pueden ser hombres o mujeres. Lo importante es que estos son los colaboradores inmediatos ¿de quién? Del ministro. Si bien es cierto, son nombrados por el presidente, ¿con quién trabajan directamente? ¿Es con quién? Con el ministro de cada uno de estas entidades que forman parte de la administración del Estado. ¿Quién es el responsable de cesar su cargo? Es decir, hasta aquí nomás trabajas con nosotros. Son cesados ¿por quién? Por el presidente. Por lo tanto, al igual que los ministros, los subsecretarios son elegidos y sacados de su cargo por el presidente porque son cargos de confianza. Y vimos que acá hay algunas personas que forman parte de algunas de las subsecretarías de nuestro país de distintos ministerios. Por lo tanto, por ejemplo, esta señorita que se llama Catherine Martorell, ella es la subsecretaria de, ¿no es cierto?, prevención del delito, y trabaja directamente con el ministro del Interior. ¿Ya? Ahora, existe la tercera autoridad que es designada por el presidente, y como Chile lo dividimos en regiones y las regiones se dividen en provincias y las provincias se dividen en comunas, esta autoridad que le voy a presentar es el encargado de ayudar al presidente a gobernar lo que es una región. Y esta autoridad se llama intendente o intendenta. Y como ya está marcado, dice claramente que el intendente se encarga ¿de qué? De la región. Por lo tanto, en cada región
hay un intendente. Por lo tanto, por conclusión, existen en nuestro país 15 intendentes, porque son 15 regiones en nuestro territorio, que son elegidos por el presidente de la República. ¿Hasta cuándo cumplen sus funciones? Hasta que ellos continúen con la confianza del presidente. Y acá tenemos que las distintas regiones de nuestro país forman parte de esta organización territorial donde el Estado y el gobierno se hacen presentes en todo el territorio. Ahora, sin embargo, existe otra autoridad que nos va a ayudar enormemente a administrar una parte de la región, que es la gobernación o la provincia, que es el gobernador provincial. Este gobernador también, al igual que el intendente, es elegido ¿por quién? Por el presidente de la República. Ahora, lo importante de este gobernador es que es la autoridad que reside o que vive y que gobierna una provincia de una región y se encarga preferentemente ¿de qué? De que nuestro país esté representado en todo el territorio nacional a través en este caso del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, lo importante es que nosotros vamos a ir avanzando ya en la presencia del Estado en cada uno de los territorios de nuestro país. Ahora, muy importante, nosotros en la clase número 2, si ya bien identificamos que existían ciertas autoridades designadas por el presidente, como por ejemplo los ministros, como por ejemplo los subsecretarios, como por ejemplo los intendentes y como por ejemplo los gobernadores, tuvimos una tarea que fue nuestro ticket de entrada en la clase número 2 y teníamos que investigar, ¿cierto?, algún ministro, y la propuesta es la siguiente. Por lo tanto, designado por el presidente de la República desde el punto de vista de los ministros, dimos el ejemplo de ¿quién? De este señor, que es don Óscar Enrique París Mancilla, quien es ministro de ¿qué? Ministro de Salud, y fue elegido hace muy poquito tiempo, el 13 de junio de este año. También dimos como ejemplo, también elegido por parte del presidente, el subsecretario. En este caso vamos a hablar de la Subsecretaría de Salud Pública y donde la persona que representa hasta el día de hoy a esta subsecretaría es ¿quién? La señora Paula Graciela Daza Narbona, quien es la subsecretaria de ¿qué? Del Ministerio de Salud. ¿Ya? También señalamos de que el intendente actual de la región metropolitana es este señor, ¿ya? Que se llama Felipe Guevara Stephen, el cual corresponde a nuestro territorio, que es nuestra región metropolitana. Y también podemos identificar que tenemos un gobernador, que es el gobernador de la provincia, que elegimos a este señor, que se denomina César Correa Godoy, y que pertenece también a la región metropolitana y a la provincia de Talagante. Por lo tanto, ahora nos corresponde identificar cuáles son las funciones que cumplen estas autoridades a modo general. Y llegamos a la siguiente definición. Primero, ¿qué señalamos? Que los ministros, ¿qué es lo que son? Son colaboradores directos e inmediatos ¿de quién? Del presidente de la República. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Ayudándole al presidente en la administración del Estado. Los subsecretarios, en cambio, están encargados de coordinar las acciones de los órganos y los servicios públicos del ministerio que les corresponde representar. Por lo tanto, en términos sencillos, los subsecretarios ayudan en su función ¿a quién? Al ministro correspondiente. Lo señalábamos anteriormente, la señora Paula Daza es subsecretaria del Servicio de Salud Pública, por lo tanto es colaboradora del ministro de Salud, el señor Enrique París. El intendente, la función principal es dirigir las tareas del gobierno al interior de la región. Por lo tanto, ¿quién le da las indicaciones? ¿Quién lo orienta en cuanto a lo que tiene que decir y lo que tiene que hacer? Es el presidente de la República, pero a través principalmente de uno de sus ministros, que es el Ministerio del Interior. ¿Quién, no es cierto?, le va a dar las indicaciones más específicas de lo que tiene que hacer dentro de la región, principalmente en materias como, por ejemplo, la seguridad al interior de la región. Y en el caso de los gobernador o gobernadora provincial, su función, y esta es la palabra clave,
es supervisar, vigilar que todos los proyectos propuestos por el presidente y también por los ministros y también por los intendentes sean ejecutados. Es el encargado de vigilar que todo lo que plantea la autoridad política del poder, en este caso ejecutivo, sea ejecutada como debe ser, de acuerdo a los parámetros que ellos mismos han establecido. Ahora, en nuestra clase número 3, que fue la clase que tuvimos durante esta semana, ¿qué es lo que hicimos? Logramos comparar las funciones, pero antes de eso vimos un video, que no lo vamos a repetir, porque eso ustedes lo pueden acceder directamente a través de YouTube, de cómo funciona el Estado. Pero en base a esto, señalamos que las autoridades políticas elegidas democráticamente y sus funciones son las siguientes. Primero, tenemos al presidente. La función principal del presidente, como dice claramente acá, es administrar el Estado y representa ¿qué poder? Al poder ejecutivo. La segunda autoridad elegida democráticamente por los ciudadanos son los senadores y senadoras, que tienen las siguientes funciones. Por ejemplo, crear leyes, es decir, funcionar en lo que se denomina en el poder legislativo, al igual que esta incógnita que teníamos, que son otra autoridad elegida democráticamente los diputados, que al igual que los senadores también, ¿no es cierto?, ejercen su función, ¿dónde? También en el poder legislativo. Entonces estos diputados tienen, ¿no es cierto?, funciones muy similares a los senadores. La cuarta autoridad elegida democráticamente es lo que nosotros denominamos nuestros alcaldes o la alcaldesa, en el caso de nuestra comuna, la señora Katy Barriga. La función principal de esta alcaldesa es administrar una comuna, es decir, todas las cosas que pasan en el interior de nuestra linda comuna y preciosa comuna de Maipú, en cuanto a seguridad, iluminación, en cuanto al tránsito y otros elementos como el aseo y el ornato de nuestra ciudad, está a cargo de la alcaldía. Junto con ella, ¿quién trabaja? Otros personajes también elegidos democráticamente, como son los concejales, quienes tienen como principal función fiscalizar ¿qué cosa? Que la alcaldesa realice lo que tiene que realizar de acuerdo a lo que establece la ley. Por lo tanto, ¿no es cierto?, trabajan en conjunto con el alcalde o la alcaldesa. Y finalmente tenemos quien supervisa la labor del intendente, que es el CORE, que significa consejero regional. Y sus principales funciones están focalizadas ¿en qué? En fiscalizar las labores ¿de quién? Del gobierno regional. Y el gobierno regional está representado ¿por quién? Por el intendente. Posteriormente, analizamos las características y funciones específicas de aquellas autoridades que son designadas ¿por quién? Por el presidente de la República. Identificamos 4: los ministros, subsecretarios, los intendentes y los gobernadores. ¿Y qué funciones tienen los ministros? Vamos sintetizando. Principalmente es el colaborador directo ¿de quién? Del presidente. ¿Para qué? Para ayudarle a administrar el Estado. Los subsecretarios, ¿qué funciones tienen? Tienen la labor de coordinar las acciones de los órganos y servicios correspondientes al ministerio. Por lo tanto, el subsecretario trabaja muy de la mano ¿con quién? Con cada uno de los ministros. Otra autoridad elegida por el presidente corresponde ¿a quién? A los intendentes, quienes, ¿no es cierto?, tienen la tarea principal ¿de qué? De gobernar la región que se les fue asignada y designada a nombre ¿de quién? ¿A nombre de quién? Del presidente, porque al igual que los otros dos anteriores, también son de absoluta confianza del presidente y están en su cargo ¿hasta cuándo? Hasta cuando sigan contando con esta confianza. Y por último, encargado de la provincia, tenemos a el gobernador o gobernadora, quienes son los encargados ¿de qué? De supervisar que todos los proyectos planteados por el presidente, que todos los proyectos planteados por los ministros y por todos los proyectos planteados por los intendentes sean ejecutados de acuerdo a lo que está establecido en la ley. Ellos son grandes colaboradores en esta función. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué aprendimos en esta etapa número 6? Y la etapa número 6 se sintetiza en estas dos pirámides. Primero, tenemos mis cargos que son elegidos no de forma democrática, sino que en forma designada por el presidente. Y ahí tenemos los 4 que ya lo hemos reiterado y que cada uno
¿Cumple qué cosa? Cumple una función. El ministro tiene funciones específicas, el subsecretario también tiene funciones específicas, el intendente también tiene funciones específicas y al mismo tiempo también el gobernador provincial también tiene funciones específicas. Una vez que ya concluimos esto, podemos decir que estamos totalmente ok, porque realizamos ¿qué cosa? Un excelente trabajo. Queridos niños, queridas niñas, un fuerte abrazo. Se nos vienen muchos desafíos de aquí en adelante, así que vamos con la etapa número 6, que vamos a hacer una síntesis de la etapa número 4, 5 y 6, y para nosotros, guía 1, 2 y 3, por lo tanto, les recuerdo, no, ¿cierto?, dejar al olvido las guías que ya trabajamos. Vamos buscándolas para que las tengamos a mano para esta etapa que comienza la próxima semana. Un fuerte abrazo y que estén muy bien, saludos a su familia y los quiero mucho. Adiós.